Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este domingo 15 de mayo aquí en Doctor C con mi compañera Luciana Arias. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anduvo la semana? Muy bien, intensa, preparando el programa con mucha información porque hoy tenemos un día especial, de lujo diría, ¿eh? Tenemos un panel que los va a sorprender realmente de lujo, por lo menos para el mundo de la ciencia y también para todos los argentinos, porque han estado con ustedes mucho tiempo. Durante 2 años los han visto, los han oído en las televisiones, en las radios, en el auto, en las redes, y le vamos a decir después de quién se trata. Bueno, y justamente de lo que vamos a hablar es de ese tema, el coronavirus, y cuál es la opinión de los expertos que hoy nos acompañan en este mediodía de Doctor C, teniendo en cuenta que se viene una cuarta ola, por lo menos crecieron mucho los casos. También vamos a hablar acerca de algo que nos preocupa al mundo, preocupa a la OMS, son los casos de hepatitis aguda severa en niños de causa de origen desconocido. Y justamente con una de nuestras invitadas, con la doctora Marta Cohen, vamos a estar hablando del síndrome de muerte súbita del lactante, una afección que por supuesto preocupa a papás, mamás y de la que seguramente querés saber. Y también vamos a hablar acerca de una historia de vida de alguien que ustedes seguramente lo conocen, el doctor Alberto Cornillot. Estuvo en todas sus casas, estuvo en todas nuestras casas, que Alberto. Está aquí con nosotros, que vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con COVID, pero también nos va a contar acerca de su historia, cómo es ser papá después de los 80 años. ¿Empezamos con una trivia? Sí, claro, pero presentamos al doctor López, que también está con nosotros. Perdón. Y muchísimas gracias por estar, Eduardo. Ningún problema. Un placer, Eduardo, tenerte acá. Te saludo. Gracias por haber venido. Muy amable. Un gustazo. Gracias a los tres por haber venido. Marta Cohen, acabas de llegar de Inglaterra. Para nosotros es un honor que estés acá con nosotros. La gente te quiere mucho, nosotros también te queremos mucho. Y gracias por todo lo que has hecho. Y ahora vamos a hablar acerca de todo lo que comentamos recién con Luciana. Trivia, momento de Arrancamos jugar con la trivia. entonces. Atención Estén acá, atentos. porque van a tener que tomar una decisión respecto de la trivia de Doctor C. Así es. ¿Cuánto es lo máximo que ha sobrevivido una persona sin dormir y en qué país? A ver, Esto las está opciones. comprobado, o sea, que se ha determinado de manera fehaciente. Habemos datos. Habemos datos. Bien, a ver, 4 días y 37 minutos en Malasia, 7 días y 15 minutos en Francia, 9 días y 40 segundos en Suecia, 11 días y 25 y 40 minutos, 11 días y 25 minutos en los Estados Unidos y 15 días y 5 minutos en la India. No respondan, piénsenlo. Imagínense cuánto tiempo puede una persona estar sin dormir en esa cantidad de tiempo y en qué lugar en todo el mundo se hizo esta experiencia. Vamos a hablar acerca de este problema que le comentábamos recién, estas hepatitis agudas en niños de causa desconocida que preocupa al mundo. Hablaba con Marta Cohen el otro día vía Zoom, acerca de qué estaba pasando en el mundo. También lo hablaba con Eduardo López, infectólogo conocido por todos nosotros, infectólogo pediatra, es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. Ya son 20 los países, ¿no, Guillermo? Son 20 los países se han y encontrado. hay por ahí 13 países más involucrados en esto. Así que vamos a darte pie, Marta, qué está pasando en el mundo, principalmente Europa y el Reino Unido, que tuvo muchos casos y tiene muchos casos de hepatitis en este momento. Bueno, inicialmente se dijo que había surgido en el Reino Unido. Hacia enero en Glasgow y, bueno, 148 casos y aumentando. Ahora posiblemente 163. Pero en realidad, la sorpresa, hace unos días, el Hospital de Niños de Alabama publicó un estudio en donde ellos buscaron casos con hepatitis y adenovirus y los encontraron hasta el mes de octubre del 2021. Es decir, que en realidad esto tira por tierra que comenzó en el Reino Unido y además, en enero habría ya comenzado en el mes de octubre. Lo interesante es que sí, hay una gran relación con adenovirus. La mayoría de los casos se encontró que había un adenovirus, e incluso en este estudio de Alabama, que te lo recomiendo leer porque es muy detallado el análisis. Eran 9 casos solamente, pero de los 9 casos, todos tenían adenovirus. Bien. En 5 le pudieron hacer el análisis genómico y era un tipo de adenovirus que es el adenovirus 41, que es el mismo que se ha venido replicando en otros países cuando lo encuentran, pero lo han encontrado en la sangre solamente. Por eso sigue siendo una hepatitis de origen desconocido, porque no se ha confirmado que el adenovirus esté en el tejido hepático
cursando la hepatitis o en el hígado explantado, porque un 10% de estos niños debieron Ir a realizar trasplante hepático. Quería preguntarle al doctor López, Eduardo, ¿cómo se vive esto en la Argentina? El adenovirus, ¿qué es lo que hace habitualmente? ¿Qué efecto provoca? ¿Y qué diferencia tiene el adenovirus común con este adenovirus? Bueno, en realidad los adenovirus tienen básicamente dos lugares de enfermedad. Uno es el tracto respiratorio, que inclusive en algunos pacientes dan enfermedad de neumonitis grave, y otro es el tracto gastrointestinal. El adenovirus que comenta Marta es AF41, que en general es del tracto gastrointestinal y no del tracto respiratorio. Ahora, en el tracto gastrointestinal habitualmente daban gastroenteritis, diarrea, vómitos, náuseas, exacto. Acá tienen un impacto en hígado, y el mejor estudio en cuanto a eso fue el que comenta Marta, que sobre 10 chicos, 9 encontraron el adenovirus F41 y venía de arrastre. Lo que revela dos cosas. Primero, que el mecanismo de transmisión no es respiratorio, porque no tendría que dar mucha mayor enfermedad y más rápido, ¿no? Y lo segundo, diríamos que como no se encontró en el tejido hepático, en los hígados que se sacaron, no sabemos todavía cómo es el mecanismo de contagio. Ahora, encontrar 9 adenovirus en sangre sobre 10 te tiene que hacer por lo menos pensar de que ahí está la vía de investigación, ¿no? Ahora, hoy o ayer, creo que fue ayer, la OMS, a través de su director, dijo que hay una fuerte conexión en adenovirus y SARS-CoV-2, o sea, la enfermedad del COVID. La verdad que no es entendible esto, diríamos, que haya conexión o no. Uno puede especular si estos chicos, si tuvieron antes, suponete, la enfermedad de COVID y quedaron con alguna inmunorespuesta, diríamos, disminuida frente al adenovirus o algo de esto, pero en sí, hasta donde yo sé, el hígado no fue un órgano blanco nunca del COVID, ¿no? Y en relación... Perdóname, sí, porque tiene que ver esto con lo que decía Eduardo. Quiero dejar tranquilidad a la gente. No hay relación con la vacuna No. Absolutamente. de COVID, ¿no? Cero. No. Porque eso es muy importante que lo aclaremos, porque Pablo, hay muchos chicos sí. vacunados y hay Ma- personas que pueden atribuir esto a la vacunación. No, la mayoría de los Perdón, niños tenían menos de 6 años y no habían estado vacunados, porque en el Reino Unido, en Estados Unidos, se da la vacuna a partir de los 5 años. O sea, la mayoría de estos niños, la edad media incluso era de 2 años y 11 meses. O sea, no estaban vacunados. Pero sí es verdad lo que dice Eduardo, de esta relación que se está especulando, no directa del COVID, porque un 16% de los niños, hoy leía que hay más de 450 chicos en el mundo, incluso falleció el segundo niñito en Irlanda, en la República de Irlanda. Pero no hay ninguna conexión con la vacuna, eso lo aseguramos. Y no habría ninguna relación directa con el COVID, con el SARS-CoV-2. Sí, 16% de los niños estarían atravesando el SARS-CoV-2 cuando desarrollaron la hepatitis. Pero lo que sí están viendo, porque, como decía Eduardo, el adenovirus produce o cuadros respiratorios o cuadros gastrointestinales, pero sí puede producir hepatitis en chicos inmunodeficientes. Sí. Claro. Entonces, están investigando y es una posibilidad, si pudiera ser que los niños tuvieron SARS-CoV-2, infección por el virus por el coronavirus, y quedaron de alguna manera afectados su sistema inmune y están teniendo una reacción atípica a un adenovirus que normalmente no produciría hepatitis e insuficiencia Atípica, hepática. decís, exagerada. Sí, o que no es la habitual, Claro. porque se están comportando como los chicos inmunodeficientes a lo mejor. Claro. y el hecho de la no vacunación respecto de COVID-19, ¿puede tener algún tipo de vínculo con que tengan más predisposición a No, tomarlo? entiendo que no. Porque en general los chicos la pasan bien con el COVID. ¿Podemos hablar en Argentina y en el mundo que esto es un brote? Vamos a Argentina primero. ¿Es un brote esto? Bueno, Argentina tiene oficialmente 8 casos o 9 casos, de los cuales 2 requirieron trasplante. Esto es otra cosa peculiar. Habitualmente con la hepatitis A, el fallo hepático grave que requiere trasplante es mucho menos del 10%. Y acá se está hablando alrededor del 10%. Sí. En Argentina hay 2 chicos que fueron a trasplante sobre 10 casos confirmados en estudio. Por ahí hay más y Claro. todavía no lo conocemos. Ahora, yo creo, el cuadro clínico es tan típico, porque acá no hay duda, no es un cuadro asintomático. Aparentemente, los chicos que tuvieron hepatitis fue con síntomas,
con ictericia, materia fecal blanca, claro. Que no creo que se escapen muchos, no sé si está claro. Ahora, creo que todavía hay un trecho, es cómo se contagian, no lo sabemos, y el segundo, si son chicos que tienen una inmunorespuesta disminuida o algo que permite por ahí un mecanismo autoinmune, digamos, en este aspecto. Ahora, yo todavía no he visto trabajos sobre la anatomía patológica de los hígados que hubo que sacar para trasplantar por si había algún depósito de inmunocomplejo, que es lo que uno reacciona al organismo, a veces, ¿no? Ahora, más allá de este análisis, me gustaría hacer la pregunta que nos hacemos las mamás o los papás, hablando de los síntomas, ¿no? Para prevenir, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta, sobre qué cosas tenemos que estar alerta a la hora de pensar o tratar de descartar esto? ¿O cuándo tendríamos que consultar? Bueno, la mayoría de los chicos tuvieron síntomas gastrointestinales, claro. Vómitos, diarreas, dolor abdominal, náuseas. Algunos tuvieron también síntomas respiratorios. Pero claro, eso no van a ir al pediatra por esos síntomas que son tan comunes. Entonces, lo que yo creo es la alerta es cuando el niño se pone amarilla la piel, la conjuntiva del blanco del ojo se pone amarillito, que es ictericia, las heces se ponen claras y la orina se pone oscura. Entonces, ir al pediatra, el pediatra va a indicar enzimas hepáticas y van a estar aumentadas. Y bueno, ya quedará bajo lo del el control del pediatra. Ahora, con respecto al contagio, ninguno de estos chicos han estado en contagio uno con otro. Por ejemplo, el estudio de Alabama lo excluyeron. No. Incluso en el Reino Unido también. No han estado en contacto uno con otro. Y lo interesante es que cuando fue el pico en el Reino Unido era el invierno. Perfecto. Y ahora está acá, comenzando el invierno, están aumentando los casos. ¿Qué pasó en el invierno? Que también es una consecuencia de haber estado 2 años en cuarentenados. Es que aumentaron las infecciones respiratorias porque nuestro sistema inmune se debilitó por haber estado en cuarentena, por haber usado el barbijo y el distanciamiento social. Entonces, no sería raro que en realidad hay un aumento del caso de adenovirus, que hay mayor número de infecciones y que un pequeño porcentaje desarrollen esta complicación. Pero que en realidad es mayor el número de casos de adenovirus que está transcurriendo en la etapa del invierno. Bien, por último... Nosotros, vale la pena, nosotros sí. El hospital es un hospital centinela para virosis respiratoria. Hay adenovirus, pero no tuvimos... los adenovirus que detectamos fueron todos del tracto respiratorio. Claro. No encontramos en el cuadros en el tubo digestivo, exacto. Con lo cual, yo sigo sosteniendo, mi opinión es que es el tubo digestivo donde arranca este tema, ¿no? Bien. Esto es mi opinión, pero creo que todavía falta caminar un poco. Sí, seguro, perdón. Eduardo, ¿lo encontraron en sangre? Porque el adenovirus el caso de hepatitis estaba en sangre. ¿Ustedes lo encontraron en sangre? Nosotros, los de acá se encontraron en sangre, perfecto. Pero todavía no está definido. Claro. Lo que sí está excluido todos los otros virus respiratorios. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, tenemos noticias de la semana. Vamos a repasar noticias de la semana. Vamos a tener este segmento nuevo ahora, noticias de la semana. Las compartimos. En Doctor C. El tipo de dieta puede aumentar unos gases potencialmente dañinos en el intestino. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota han analizado la producción de sulfuro de hidrógeno colónico, un gas tóxico en el organismo que huele a huevo podrido, en personas en respuesta a intervenciones dietéticas basadas en animales y plantas. El estudio descubrió que en la mayoría de los participantes, una dieta basada en plantas dio lugar a una menor producción de sulfuro y de hidrógeno en comparación con una dieta basada en animales, es decir, occidental. Las personas que toman un diurético y un inhibidor del sistema renina-angiotensina para la hipertensión deben tener cuidado al tomar también ibuprofeno, según un nuevo estudio de la Universidad de Waterloo en Canadá. Estos medicamentos suelen recetarse juntos a las personas con hipertensión y están disponibles bajo diversas marcas farmacéuticas. Los analgésicos, como el ibuprofeno, son de venta libre. Los investigadores descubrieron que en personas con determinados perfiles médicos, la combinación puede causar una lesión renal aguda, que en algunos casos puede ser permanente. Según una investigación, las ganas de beber aumentan después de consumir alcohol durante un periodo de abstinencia.
Científicos del Scripps Research Institute han descubierto cómo en las ratas adictas al alcohol, las señales que se asocian a la bebida durante la abstinencia son mucho más poderosas que las aprendidas durante las primeras fases del consumo, lo que provoca unas ganas de beber más irresistibles. Se aprobó en nuestro país una nueva indicación del biológico Dupilumab para el tratamiento de la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, una condición muy frecuente, caracterizada con la congestión crónica, goteo nasal, dolor y que se suele tratar con corticoides, antibióticos y que puede requerir cirugía. Este nuevo tratamiento, que ya estaba disponible para otras enfermedades, se indica para aquellos casos en que los pólipos vuelven luego de la cirugía y los estudios clínicos mostraron que se obtiene resultados sumamente beneficiosos para los pacientes. Según un estudio reciente, dormir 7 horas es la cantidad ideal para lograr un sueño reparador y mejor respuesta cognitiva al día siguiente, ni más ni menos que esas horas. Mientras 7 horas de sueño son óptimas para protegernos contra la demencia, nuestro estudio indica que dormir lo suficiente también puede ayudar a aliviar los síntomas de la demencia protegiendo la memoria, asegura Bárbara Jacqueline Sahakian, profesora de neuropsicología clínica. Estas son noticias en solamente 2 minutos. Te veo muy bien acompañada, con Mañanita. Estoy con Mañanita, que nos vino a visitar hoy, que tiene el peso de que tiene que tener una auténtica bebita. De Arte Reborn. Bueno, gracias a David Cablín por la locución de las noticias de salud. Hay un tema devastador para las familias cuando uno tiene un bebito y antes del año ese bebito muere por una causa inexplicable, súbitamente estando en su cunita. Sabemos que Marta Cohen es una especialista en el tema, disertante a nivel global sobre muerte súbita del lactante, y vamos a hablar con ella acerca de cuánto sucede esto, digamos, qué cantidad de chicos mueren en la cuna comparado con el resto de la población de nacidos vivos. Y considerar, Guille, algo central, que se puede prevenir, que hay cosas que se pueden hacer en muchos casos justamente para prevenir esta situación. Me gustaría que le alcances a Mañanita a Marta acá la tenemos. Para que nos cuente acerca de esta situación que es médica, obviamente una catástrofe familiar, ¿no? Sí, es una tragedia. En el Reino Unido suceden alrededor de unos 200 casos por año. La incidencia ha ido bajando desde que se hizo la campaña de poner a dormir al bebé boca arriba. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo tiene que dormir un bebé, Bueno, Marta? El lugar más seguro para que el bebé duerma hasta los 6 meses de vida es en la habitación de los papás, en su propia cuna. Y su propia cuna, bueno, obviamente tienen que ponerlo boca arriba. La posición de costado o boca abajo es una posición insegura. Es importante esto que decís porque durante mucho tiempo se hacía dormir a los bebés boca abajo e incluso hace 20 años se hacía dormir a los bebés de costado y hasta se le ponían suplementos para que quedara de costado. Sí. Bueno, en realidad no, porque un bebé de costado puede darse vuelta así, como muchas veces lo veo en las autopsias que yo hago. En realidad, el bebé si está en la cuna, tiene que estar sus piecitos contra el fondo de la cuna, cubierto con mantita de tipo de bebé, o sea, finita, hasta la altura de la axila. Sin chichonera, ni juguetes arriba, ni móviles, ni nada que almohada, nada. Yo he visto casos trágicos en donde el bebé ha quedado estrangulado por un crucifijo que le habían puesto los papás colgando de un móvil arriba. O, obviamente, lo llevan a dormir con el bebé, con los papás, para darle el pecho. La mamá, que es fantástico, lo mismo que está bien que use el chupete, porque, bueno, si quieren les explico por qué es eso. Sí, por supuesto. El bebé con chupete es un factor de protección. Pero ¿qué pasa si el bebé hace colecho con la mamá o con la mamá o el papá? Aunque no hayan tomado alcohol, no hayan hecho abuso de drogas, cuando uno está durmiendo pierde noción de lo que pasa. Y yo he visto casos trágicos en donde el bebé se movió, se cruzó y quedó en el barral del marco de la cama, quedó así y murió ahorcado, porque quedó su cabecita enganchado en la cama y murió ahorcado, o que se movió al costado de la cama y quedó así, colgado. Y el bebé murió por una asfixia posicional, exactamente. ¿Y el aplastamiento? El aplastamiento es un riesgo también, pero en realidad si el papá y la mamá no son obesos y no han tomado alcohol, en general no pasa. Sí, a veces lo he visto, pero solamente le digo aplastamiento cuando se ha despertado con una parte del cuerpo encima. Pero también puede ser que el bebé
sobre todo si tiene 4 o 5 meses, que ya tiene más movilidad, pueda ser sofocado contra parte del cuerpo del papá o de la mamá o un brazo, y la hipertermia. Los bebés, la hipertermia es un factor de riesgo. Entonces, o sea, demasiado calor, demasiado que haya calor, mucho que está calor en el cuerpo. la habitación muy calefaccionada, y cuando están en un contacto con cuerpos de adultos, también dan más calor. Y además las frazadas de los adultos son más gruesas, por lo tanto también está más... Y hay bebés que son vulnerables. Nosotros mencionamos la hipótesis del triple riesgo. Es el riesgo del bebé que trae en su constitución genética, que puede ser que tenga arritmias, que puede ser que falle el reflejo de autorresucitación, que es cuando los bebés están durmiendo y de repente toman aire. Bueno, eso es el reflejo de autorresucitación. A veces falla y el bebé está boca abajo, pasa de largo. El chupete lo que hace que cuando el bebé traga, succiona, ese reflejo se estimula. Entonces tiene menos posibilidad de que falle el reflejo al usar el chupete. ¿Eso cuándo cambió? Porque antes se decía sin chupete. Bueno, Alejandro Jonig, que lamentablemente nos dejó hace un par de años, él fue uno de los promotores del estudio del chupete y, bueno, hace varios años. A medida que entendemos más el funcionamiento de los centros del tronco cerebral, de la parte primitiva del cerebro, que son los que regulan la respiración, y esto del gasping, ¿no? Así que, bueno, esos son los factores que creo yo que pueden evitarse. Acá tenemos una ilustración, Ahí, Marta, de perfecto. lo que recién mencionabas, ¿no? Los pies tienen que estar sobre el borde de la cama, esto es obviamente lo que está bien, y no así El bebé la acá, con posición los un pies poco acá. más lejos. Porque claro. puede quedar abajo de la frazada. Claro, la idea es que no se mueva. ¿Qué tipo de cobertura, de abrigo debe tener en la cama? Y de la cobertura de bebé, o sea, no ponerle una frazada de adulto, porque el grosor del adulto es mucho más que el grosor de la frazada del bebé, ¿no es cierto? Por ejemplo, no puede estar con almohadas, porque esas almohadas pueden quedar sobre su cabeza y puede dejar de respirar y tener asfixia por sofocación. Lo mencionabas, ¿no? La famosa chichonera, que Ahí, por ahí como ese se tenía. venden y se encuentran en un montón de casas, digamos, incluso para decorar la cuna, Sí, pero... sí. Juguetitos, nada. No, en lo posible no. Peluches. Nada, porque puede darse la vuelta el bebé y quedar ahí atrapada su cabecita. ¿Hay un factor genético en esto que escuché decir recién? Por eso decía, el triple riesgo es la vulnerabilidad del niño, que es lo genético, en la etapa del desarrollo. Los bebés en general mueren de muerte súbita, si vienes hasta los 12 meses, en general en la edad pico es de 2 a 6 meses. Y los factores de estrés exógeno. Cigarrillo durante el embarazo es lo peor que hay, cigarrillo después del embarazo también es malo en el medio ambiente, ser de sexo masculino, haber nacido antes de tiempo, ser de un embarazo múltiple, ser más alto, si son muchos, familia numerosa, ser al final, no del primer niño. Claro. Estado social de los papás es más común en familias más humildes, es menos educadas, es más común en mamás jóvenes, problemas de salud mental de los papás, que obviamente no pueden seguir las recomendaciones de los médicos adecuadamente. Pero en cuanto a lo genético, justamente mañana voy a dar una charla a los forenses de Cava y de provinciales, se llama Junta Provincial de Cortes Federales y de Ciudad de Buenos Aires, y ahí les voy a presentar el protocolo de estudio, pero ahí vemos que en realidad puede ser una arritmia, un 10% de los casos, una enfermedad metabólica, un 3% de los casos, puede ser también un tóxico, que nosotros hacemos estudio toxicológico que alguno de los papás le dio, porque siempre hay que tener la mente abierta, ¿no es cierto? Que ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes evalúan un caso, ¿qué es lo que piensan? Y bueno, un 5% de los casos en realidad son homicidios encubiertos. O sea, hay que tener la mente abierta de hacer todos los estudios. Pero bueno, en realidad mucho es el funcionamiento del tronco cerebral y ese reflejo de autorresucitación. Y mira, yo he hecho un estudio en donde, con la gente justamente de Seattle, en donde, con permiso de los papás, le removimos el oído interno. Encontramos, uno de los factores de riesgo es que el niño tiene un resfrío. ¿Por qué el niño tiene un resfrío y tiene más incidencia de muerte súbita? Y acá está el doctor López que me hace así con la cabeza. Sí, un 30% de los niños tienen un virus respiratorio. ¿Por qué? Si no es la causa de la muerte. Y en ese estudio encontramos que algún niño que tenía una enfermedad respiratoria en el tracto superior con el virus y demás, estaba en el oído interno
también la enfermedad viral. Y el oído interno, a través de los nervios, se conecta con el tronco cerebral, donde están los centros respiratorios. Claro. Así que a lo mejor por ahí está también el factor de riesgo. Muchos caminos llevan a Roma. La muerte súbita del lactante no es por una sola causa. No es por una sola causa. Es multicausal. Interesantísimo me parecería hacer una demostración a nivel global de mamás cómo duermen a los chicos. Y estoy seguro que habría muchísimos errores. Me gustaría después hablemos de esto con vos, Alberto, pues seguramente te informaste bastante acerca de esto. Interés personal. Sí. Con Emilio. Bueno. Semana del lupus. Semana del lupus. Una enfermedad que tiene prevalencia en la Argentina y que además es conocida también porque hay varias famosas que la cursan. Selena Gómez. Sí. Vos conocés Kim famosas Kardashian, por ejemplo. Lady Gaga. Exactamente. Es una enfermedad crónica, autoinmune, que simula muchas enfermedades, que a veces el diagnóstico no es patognomónico, uno le pone un sello y dice esto es lupus. Uno tiene que ir armando ese rompecabezas diagnóstico para llegar a este tipo de diagnóstico definitivo, porque puede haber problemas musculares, articulares, problemas en los pulmones, en los riñones, en el corazón, en el cerebro, dermatológicos, que a veces se presenta de esa manera y hasta llegar al diagnóstico es difícil. Tenemos un videito de la Lupus Organization, míralo. How would I describe lupus? A internal war with your own body. Do you feel like you have been hit by a Mack truck? Lupus feels like someone smacked you in the face. You know, they're like, you don't look like you have lupus. People don't realize that it's painful, physically and mentally. Lupus is a chronic autoimmune condition where your immune system starts to attack self. In lupus, that attack can be on any organ system in the body, which makes it difficult to diagnose. It's a chronic disease. There's no cure. It tends to target women between the ages of 15 and 45, and women of color are 4 times more likely to develop lupus. Lupus se siente como si estuvieras en una pelea de boxeo. Tienes que pelear, pero tienes los ojos tapados, las manos amarradas. ¿Cómo peleas así? It's difficult to diagnose because every patient can look a little differently. There is no cure for lupus, but there are medications out there that can help treat the disease. Lupus is hard. Pero no estás solo. A veces los diagnósticos no son tan fáciles en medicina y llevan tiempo. Hay gente que, pasan de ser pacientes a ser padecientes buscando a veces un diagnóstico. Esto tiene que ver también con el lupus. Bueno, otro de los temas que justamente vamos a tratar en este Doctor C, especial, para hablar de coronavirus, eso con el que venimos conviviendo desde hace ya más de 2 años, y ellos justamente, y ellas, nos ayudaron a poder transitarlo de una forma más informada, con datos que nos permitieron tranquilizarnos y saber cómo actuar. Así es. Ustedes los conocen. Alberto, vos tenés más de 50 años en la tele. ¿Te ha tocado comunicar algo tan difícil, algo que tuvimos que aprender sobre la marcha, que es COVID? Mira, solamente en oportunidades que tuve que comunicar algo agudo, como enfermedades de presidentes. En 2 o 3 oportunidades tuve que comunicar enfermedades de presidentes y eso tenés que estar en una... Muy finito. Es muy finito, sí, es muy finito. Pero bueno, eso es una semana y nada más, ¿no? En este caso era más complicado porque había que meterse en una especialidad de la cual no es la mía. Y yo no quería... algunas me mandaron algunas preguntas, bueno, pero ¿usted por qué opina si no es experto en infectología, ¿no? O no es epidemiólogo? Bueno, la respuesta fácil puede ser, bueno, somos comunicadores y aprendemos a comunicar, pero no quise... O sea, expresamente yo me dediqué al huésped, cómo mejorar el huésped, a las enfermedades colaterales, las enfermedades desatendidas por atender el COVID solamente, cuando se decía a la gente no venga al hospital. Pero pará, si no vas al hospital, la gente, bueno, duplicó el número de muertes por infarto, en fin, todas las cosas que pasaron. Y entonces resolví el tema leyendo lo más posible, pero bueno, en última instancia estaba Eduardo López, ya a las 6:15 de la mañana. Eduardo, ¿estás ahí? Nos volvíamos locos. Le arreglé el teléfono a López. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Cómo leo tal cosa?
Porque viene una noticia, bueno, ¿cómo la leo esta noticia? Claro. Porque hay noticias que son claras y hay noticias que no. Ahora, desde lo personal te pregunto. Sí. ¿Tuviste miedo en lo personal de enfermarte vos y morir por COVID? No. 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 La verdad que no lo tuve. Y tuve 3 oportunidades en las que debería haber tenido miedo por otras enfermedades mías y tampoco lo tuve, ¿no? Es decir, hago una negación funcional. Bien. O sea, hago lo que es. Negación funcional. Cuando vos negás, no, a mí no me va a pasar y andás por la vida sin lavarte las manos y sin ponerte barbijo. Y eso es la negación. Negación funcional es cuando vos decís, bueno, no me engancho con el tema, pero me lavo la mano, me pongo el barbijo y me pongo la vacuna y bien apareció, ¿no? Y repasando, les pregunto a los tres, ¿no? Bueno, vamos por orden. Cometimos muchos errores en la comunicación desde el principio. Ahora, viendo cómo arrancamos en marzo del 2020 al día de hoy, ¿cometimos muchos errores comunicacionales, les parece? Bueno, yo creo que la Organización Mundial de la Salud no tenía un plan. Y dentro de los errores que nos llevó a esta pandemia, que podría haberse evitado si se hubieran tomado las medidas necesarias a tiempo y no demorarse en reuniones burocráticas, entre las fallas fue que no había un plan de comunicación. Es decir, el plan era del año 2005 y se movió mucho por redes sociales. Entonces no había un plan de comunicación y los estados y los gobiernos comunicaron de la manera como pudieron y como quisieron, porque hubo una gran influencia política también en muchos gobiernos. Ahora, con respecto a los periodistas, a mí me llamaba la atención desde el Reino Unido, que vivo con la radio argentina yo en mi computadora cuando no estoy trabajando, que radios o medios muy importantes, bueno, yo soy una persona de radio sobre todo, que radios muy importantes convocaban a gente que yo me he dado cuenta que eran antivacunas y que eran anticiencia y que daban una historia de los chips y que no era verdad, ¿no es cierto? Y me llamaba la atención y me dolía que los convocaran para dar un mensaje que para mí no era real. ¿Y vos, Edu? Yo creo que, primero, en toda pandemia hay una franja que no se sabe qué es ni cómo va a seguir. Esto es lo primero que uno tiene. Creo que hubo errores graves como no interpretar que venía una pandemia, no interpretar que el barbijo era necesario y interpretar que esto era benigno, o que a nosotros nos va a tocar, o si viene va a ser benigno. Y eso en algunos países hizo perder tiempo. Hubo primeros ministros que dijeron que esto era una gripe y que se contagiaran porque así Presidentes. Y presidentes. Y así se evitaba que se contagiaran y así se evitaba. La famosa gripecita, ¿no? La famosa gripecita. Gripeciña. Creo que hubo un exceso de información realmente para la gente con errores en eso. Pero hay cosas que son extraordinarias. La ciencia logró una vacuna en 6, 8 meses. La vacuna que más rápido se desarrolló y que fue al ser humano fue la vacuna de paperas, que 4 años y medio, 5, desde que se descubrió el virus, adelante tardó eso. Esta vacuna se desarrolló en 6, 8 meses, diríamos, que creo que es muy importante. Incluso con metodologías de avanzada, ¿no? Como es la de RNA mensajero y mismo las vacunas como la de Sputnik, diríamos la de AstraZeneca, con un transportador de lo que queremos preparar, diríamos. Y por otro lado, creo que en algunos países o en muchos países se politizó. Y yo siempre digo que cuando la política entra en la ciencia, la que pierde la ciencia, diríamos, ¿no? Ahora, creo que todavía estamos en pandemia y esto es importante porque el virus no se va a ir por un decreto o porque creamos que bajaron los casos, desapareció. El mejor ejemplo, nosotros duplicamos el número de casos, si bien de un número inicial bajo, pero hemos duplicado y todavía hay países que tienen un número alto de casos, con lo cual va a haber que seguir trabajando. Yo creo que realmente he aprendido mucho con esta pandemia y además nos hemos equivocado creyendo que hacíamos a veces las cosas bien. Alberto, y en otras se logró mejorar porque se hizo las cosas bien, ¿no? ¿Cómo pensás que sigue esto? Desde la comunicación también, ¿no? Porque ahora se está hablando de una cuarta ola en la Argentina. Eduardo lo dice, no terminó la pandemia. Me encantaría ver el titular el día que desaparezca de la faz de la Tierra la pandemia, se convierte en una endemia, pero todavía estamos en pandemia. ¿Cómo ves la comunicación de esta cuarta ola? ¿De qué manera te parece comunicarla?
¿De qué manera se está comunicando? Bueno, cada uno de nosotros comunica como puede. O sea, los que estamos en contacto por ahí somos más... aprendimos de muchos de los errores que pasaron, pero hay gente que se larga a comunicar y que con el afán de aparentar, con el afán de aparecer, puede llegar a decir cualquier cosa. Como hubo el célebre francés que dijo que decía que había un medicamento, ¿cuál era? La hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, esto cura todo. Bueno, y allí fueron apareciendo, y gente que se enganchaba para decir, y tenían su minuto de fama, pero decían absolutamente cualquier cosa. Después la influencia política en nuestro país fue increíble, porque la grieta era... ¿Qué pasa con la vacuna? Pfizer había que entregar los glaciares, o sea, cosas que excedían la capacidad de imaginación de las personas, ¿no? No hubo creo que hubo dos publicidades que fueron buenas del Estado y el resto no hubo campañas. No hubo campañas dirigidas a los chicos, no hubo campañas focales, no hubo evaluación de las campañas, cuál era el impacto que tenían. Era como que la comunicación se la podían dejar a Pirulo, pero no era una cosa profesional en la cual uno tomaba a los expertos y decía, bueno, ¿cómo comunicamos esto? ¿Cómo comunicamos? Mire, no vaya al hospital, pero si tiene un infarto vaya, o si está con una señal. Y eso también hizo que bajen mucho las tasas de vacunación, ¿no? Las tasas de vacunación en Argentina cayeron en forma espectacular. Así. Claro. Voy a aprovechar para pasar el chivo de las bajas Pasalo coberturas de Argentina. por eso prendí la mecha. Argentina, gracias. Argentina tiene un promedio de caída de vacunación de un 30 a un 35%. Pero no es de una vacuna, es de todas las vacunas. O sea, la gente se dejó de vacunar a partir de la pandemia en ese monto, en un 30 y pico %. Nosotros hicimos una encuesta que le hicimos en el mes de septiembre del año pasado, sobre 2.500 familias. Y fue muy interesante, porque hubo un grupo de gente que no fui a vacunarme. ¿Cuántos no fueron a vacunarse? 49% de esa población. Estudiamos población que más usa la vacuna, que son tener hijos debajo de 10 años. No estudiamos toda la población, sino familias que tuvieran o pareja de hijos debajo de 10 años. 49 no fue a vacunar. Fue muy interesante. Y ahí ocurrió dos cosas. ¿Por qué no fue a vacunarlo? Un grupo, de alrededor del 40 y pico % dijo porque le tuve miedo a contagiarme. Pero el resto es porque fracasó el acceso. Y voy a comentarles cuáles fueron. Fuimos y el vacunatorio estaba cerrado. Fuimos y habían achicado los horarios de atención. Y la tercera fue, al cerrarme el vacunatorio de mi zona, me costaba caro el ómnibus para ir. Y esto es lo que se llama acceso a las vacunas. O sea que el propio Estado fue el que le cerró las puertas a buena parte de esa población. El Estado o las jurisdicciones, nadie sabe cómo es, sí, pero bueno, el estamento que sea. Esto es lo que claramente lo que apareció en esta encuesta, que es total país, estratificado por edad y estratificado por nivel social y educación. ¿Y qué pasó, Marta, en el Reino Unido? Pasó algo similar. Es más, la Sociedad Uruguaya de Pediatría me invitó la semana pasada a hablar de parapandemia. Y yo no sabía que era la parapandemia, y es todo esto, que el nombre que le dan en Uruguay. Y es la menor, los problemas de la educación y la menor vacunación. Y el exceso ahora, el brote de enfermedades como sarampión, paperas, tos convulsa, etcétera, porque no hay vacunación. En el Reino Unido también se vio en el mundo. Esto sucedió en el mundo. Y de hecho, si bien hay un poco más de 6 millones de muertos por COVID, en realidad hay 15 millones de muertos que no son directamente por el COVID, pero es el exceso de muertes por enfermedades o condiciones que no se trataron o se demoraron el diagnóstico. O sea, esto es terrible. Acá eso lo aprendí de los estudios cardiológicos. Antes de la pandemia, de las personas que llegaban con síntoma cardíaco al hospital o al sanatorio, fallecía el 5%. Durante la pandemia fallecía el 10%, porque la gente llegaba tarde. Estuve reunido con los que hacen colonoscopía. Bueno, las colonoscopías se cayeron, aumentó el cáncer, los tratamientos oftalmológicos, los tratamientos dermatológicos. Sí, hubo gente que tenía especialidad que controlarse por una patología maligna, colónica, y no iba a hacerse el control endoscópico. Y los exámenes mamarios, la gente también postergaba los exámenes mamarios. O sea... Bien, vamos a una tanda, pero quiero dejar para que pensemos cómo vemos
de acá en adelante, cómo seguimos con esta cuarta ola y si viene el fin o no de la pandemia en breve. ¿Te parece? Dale, vamos a una pausa. Enseguida venimos. Ya venimos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Gravitón, multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirte con vitalidad. Fortalece tus defensas. Previene el daño celular por su acción antioxidante. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Conseguilo en farmacias de todo el país. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Si por un tema de salud, tu mente está en un lado y tu cuerpo en el otro, lo que necesitas para que vuelvan a estar juntos es Scam Doctor, la telemedicina de Medife desarrollada con Google Cloud y el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando Bengué desinflamante. Ponételo y vas a ver. Bengué desinflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. A vos te digo, ¿sabes lo que es cero acidez? Es recuperar tu vida. Es salir de esa acidez desesperante para volver a hacer todo lo que te gusta. ¿Cómo? De la mejor manera, con Acetop. ¡Haceme caso! Un Acetop cada mañana y cero acidez por 24 horas. ¡Espectacular! Sin acidez, date todos los gustos. Recupera tu vida con Acetop. El Actimel de siempre volvió como nunca. Veamos qué hay detrás de esta poderosa botellita. Su fórmula única contiene 10.000 millones de probióticos y vitaminas C, D, B6 y zinc que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune. Yo lo elijo todos los días para reforzar mi alimentación. Y además es riquísimo. Actimel, tu aporte diario para el sistema inmune. Next es la combinación de 4 activos. Para aliviar todos los síntomas de la gripe, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Next tiene paracetamol, butetamato, fenilefrina y cafeína. 4 activos para aliviar a partir de 30 minutos todos los síntomas de la gripe. A los síntomas de la gripe, deciles Next. Se postula como el paladín de la meritocracia, pero algo no cierra. En noticias de esta semana, investigación exclusiva, denuncias de plagio contra Milei. Además, la TV del enojo vacío, el consorcio top en llamas del edificio Kavanagh y la agenda de CFK para cogobernar. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Divertida. Distinta. Descontracturada. Así es la noche de Emparejados. Este domingo a las 22 por América. Aprendí que sentir el intestino sensible ya no es un problema. Tomé QG5 unos días y encontré el alivio que necesitaba. Si sentís inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases, QG5 es el primer medicamento con guayaba de origen natural para cuando tu intestino está sensible. Aprendí a cuidar con QG5 a mi intestino sensible. Solo un limpiador con pH balanceado como Blem es lo suficientemente delicado para cuidar lo que más querés. Y también lo que buscás.
El nuevo Blem con fórmula de pH balanceado limpia sin dañar las superficies. Marca número 1 en el cuidado de muebles. Blem, renovate. S.C. Johnson, una compañía familiar. No saben lo que mejoré de las hemorroides. Ay, hablamos poco. ¿Por qué? Me parece que está mal decir que tenés hemorroides. ¿Vos sabés lo que es vivir con ese dolor, esa picazón? Cada vez que vas al baño, no les puedo explicar lo que me cambió Contractil. Contractil Cápsulas alivia las hemorroides desde adentro. Sus 3 ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Este mes no te pierdas el 2 en 1 de Contractil. Encontrá el Extra Pack de laboratorio Lea en todas las farmacias del país. No importa dónde juegues, para el dolor existe Ultra Bengué. Ultra Bengué tiene doble acción porque tiene lidocaína, que anestesia la zona al contacto, y naproxeno, que alivia el dolor y desinflama los músculos. Ultra Bengué, donde sea, imparable contra el dolor. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan con el calor del sol y los que la encuentran en un abrazo. Para cuando necesites energía física, llega Vago Más Energía, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico. Vago Más vos. En la calle me conocen. Vení, de lunes a viernes tenemos para vos Noches Power en América. A las 20, el éxito que vos elegiste, LAM en América, con Ángel de Brito. A las 22 llega el LPA, Descargate de risa con Flor Peña. A las 23:30, la vuelta de Animales Sueltos, con Alejandro Fandino. De lunes a viernes, viví Noches Power en América. Lo disfruto aún con sueño, rico, sano y hogareño. Pro Vitalis que hace bien y vitaminas también, porque me da energía y es de la Serenísima. Yogur La Serenísima Clásico con Provitalis, el clásico en boca de todos. Con Lomecan Óvulo un día estás a esto de aliviar una infección vaginal. De la noche a la mañana, el óvulo actúa directamente en el origen del problema, aliviando los síntomas como ardor, inflamación, picazón y hasta el cambio en el flujo. Lomecan es tan efectivo que de la noche a la mañana te levantás como nueva, totalmente aliviada para seguir con tu vida. Con Lomecan Óvulo un día, la infección vaginal desaparece de la noche a la mañana. Somos los activistas de la mesa y queremos mejorar la manera en que comemos. Por eso las nuevas sopas Knorr están hechas con vegetales deshidratados, semillas y sin conservantes. Recetas únicas para disfrutar de una sopa deliciosa. Knorr, come lo bueno. Estamos cambiando nuestra forma de comer, pero a otros el cambio les cuesta un poquito más. Por ejemplo, los taperianos, que cocinan el lunes y comen lo mismo hasta el viernes. Arroz con pollo, de postre. Vos podés cambiar tu forma de comer. Mientras tanto, unas gotitas de Vago Hepat alivian la pesadez y el malestar estomacal. Vago Hepat, las gotas digestivas de Vago. Atención, a las 13 horas arrancamos con recreo. Vos tenés que estar del otro lado porque tenemos de todo. 2 móviles, Peto y Claudia desde la fiesta de la miel en San Vicente. Delphi va a estar en Colonia de Pehuelches en Tres Lomas, no se lo pueden perder. Además, hoy nos visita, escuchen esto, el muñeco. Sí, todos los canales quieren tenerlo a él, pero no pueden. Pero acá en Recreo nos visita el muñeco. Además de todo esto, duelo de payadas con Juan Carlos Payalungo. En vivo tenemos la previa de los Martín Fierro. Atención a esto, hoy es la entrega de los Martín Fierro. Nosotros tenemos toda la cocina, así que prepárate. No solo eso, nos visita Rodrigo Tapari. Hoy Rodrigo Tapari en Recreo, prepárate para cantar y bailar. Y además, esta banda que se llama Grupo Caricia. A tocar, señores, a las 13 por América. ¡Ya venimos!
por quedarte en este Doctor C especial coronavirus, porque a más de 2 años de la pandemia decidimos invitarlos a ellos, a las caras que han comunicado justamente la información a lo largo de este tiempo y nos han ayudado a atravesarlo. Así, estamos con la doctora Marta Cohen, que ha venido del Reino Unido, presentó su libro en el día de ayer en la Feria del Libro, el libro que lo vamos a mostrar después. Alberto Cormillot, conocido por todos ustedes, y el doctor Eduardo López, que es médico infectólogo, principalmente dedicado a la pediatría, jefe del Departamento de Medicina del Hospital Niños Ricardo Gutiérrez. Gracias por estar acá. La pregunta que les dejé antes del corte tenía que ver cómo ven ustedes esta cuarta ola. ¿Se parece algo a lo que pasó en el Reino Unido y qué pasó en el Reino Unido? ¿Y ustedes qué visualizan? ¿Pero hay cuarta ola? Es una pregunta interesante. Es la primera pregunta que yo me haría, ¿no? A ver, la cuarta ola puede venir de 2 maneras. Si la población mundial no se vacuna, y hay un número interesante de susceptibles, lo que permite que el virus pueda seguir mutando. Las 2 mutaciones nuevas o 3 que han aparecido de los sublinajes de la cepa Omicron, aparentemente tienen algo mayor transmisibilidad, pero no mayor gravedad. La cepa que más impactó en el mundo con gravedad fue la Delta, y en la América del Sur fue la Gamma, o sea, la cepa Manaos. Pero sobre todo en el mundo fue la Delta. Omicron no. En parte porque había mucha gente vacunada. Entonces hay un tema de equidad mundial en vacunas que es fundamental. Si nosotros logramos que la mayoría de la población mundial se vacune con 3 dosis, que es lo que necesita hoy por hoy la variante Omicron y los sublinajes, puede haber aumento del número de casos con algunos brotes, pero no una cuarta ola mundial. Esta es mi concepto. Bien, ¿y la cuarta ola en Argentina la ves o no la ves? A ver, creo que va a haber aumento del número de casos porque estamos en invierno y hay que reconocer que este virus, si bien no es de una estacionalidad completa, entre 5 y 11 grados por los estudios de laboratorio donde mejor es más viable. ¿Está bien? Y por otro lado, Argentina tiene un 35% de habitantes que le falta la tercera dosis. Entonces va a haber una pequeña carrera. ¿Cuánto podemos vacunar con tercera dosis? Cuarta dosis de los adultos mayores e inmunosuprimidos, para ver qué pasa. Pero yo voy a ser cautamente optimista. Creo que no va a haber ola de 40 o 50 mil casos como tuvimos durante Muchos más tuvimos. Y mucho más. Yo creo que va a haber un aumento del número de casos. Ahora, Argentina, estamos en una situación que no me parece tampoco perfecta, que es que estamos hisopando menos que lo que tendríamos que hisopar. Porque hay ya jurisdicciones que hisopan solamente a los adultos mayores, a las embarazadas y a los inmunosuprimidos. Exacto. Con lo cual, la carga de enfermedad la perdés. Interesante eso. ¿Qué opinas de eso, Marta? Bueno, si es cuarta ola o es pico, va a haber un aumento del número de casos, que fue lo que pasó en el Reino Unido. Y similarmente a lo que pasa acá en el Reino Unido, que yo estaba tan orgullosa de la cantidad de test que hacíamos, 2 millones diarios, 1.800.000, se repartían gratuitamente. Bueno, ahora ya no se reparten más, se desarmaron los centros de testeos, la gente puede salir a la calle aún teniendo COVID, no es necesario aislarse. Es decir, se pasó a un extremo que para mí es demasiado libertario. No se usa más el barbijo, sí en el avión o en los hospitales. Pero sí, tuvimos un aumento del número de casos. Pero si Europa libera el barbijo de los aviones. Sí. No, pero en los aviones yo ayer lo tuve, o sea, cuando vine lo tenía, obligatorio. Pero ya no en el aeropuerto. O sea, se pasó eso, el mensaje es, bueno, ya pasamos lo peor, pero en realidad, como decía Eduardo, si el mundo no está vacunado, puede surgir una nueva variante. Y África tiene un 10% de su población vacunada. O sea, como surgió Delta en una India no vacunada o Omicron en una África subsahariana no vacunada, puede surgir una nueva variante que sea resistente a las vacunas y nos afecte a todos, como yo lo llamo el boomerang. ¿Qué pasó en el Reino Unido en marzo-abril? Tuvimos un aumento porque sí, surgió este nuevo sublinaje BA2, que es más contagiosa. Las vacunas siguen siendo igualmente eficientes y no es más grave. Pero claro, teníamos 2.000 muertos por semana en el Reino Unido. Es decir que, claro, ¿quiénes eran esos muertos? Eran las personas mayores, en donde aún vacunados su sistema inmune puede estar debilitado, o eran las personas que tenían la vacunación incompleta. Tenían o una dosis o ninguna o 2. Claro. Entonces, en primer lugar, los muertos
van a aumentar, no sé, si hay casos va a haber un porcentaje de muertos. Las casas que estaban en ventilación mecánica no eran tantos, sí, en el país de 67 millones eran a lo mejor 300. Y ahora estaba mirando, yo miro todos los días, estamos bajando nuevamente. O sea que fue un aumento del número de casos, llamalo pico, llamalo ola, ligado sobre todo al BA2 del Omicron, pero ya ahora estamos bajando. Pero viene el verano. Claro. Entonces, lo importante es darse la tercera dosis. Hay muchos jóvenes acá que no se han dado la tercera dosis. Vacunarse contra la gripe, porque si una persona empieza con dolor de garganta y síntomas gripales, puede ser gripe o puede ser el Omicron. Exactamente. Así que hay que también darse la vacuna contra la gripe porque va a haber un aumento del número de casos. Es lo que pasó allá, va a pasar acá. Bien, cortito, Alberto. ¿Termina esto en endemia pronto este año o el año que viene? ¿O no termina? Yo tengo la ventaja de haberla escuchado a la doctora y a Eduardo. Bueno, entonces, sigue. No, después me gustaría preguntarte otra cosa, pero bueno, no va a dar el tiempo, porque la verdad es que sé que hay mucha confusión en la comunicación de quién puede vacunarse, dónde puede vacunarse, la tercera dosis, la cuarta dosis. Uno de las personas que trabaja conmigo, no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque nunca me vacuné. De la gripe en este caso era, ¿no? Pero bueno, porque nunca tuve. Mirá que la gente que nunca tuvo un infarto lo tiene. Lo tiene, claro. O sea, eso pasa con todas las enfermedades. Exactamente. Nunca las tuviste y un día lo tuviste, ¿no? Es así. Otro compañero mío, gente lúcida, me dijo, no, porque dice que trae pericarditis. Claro. O sea, deberíamos buscar, en este momento sería muy importante, buscar en la población, hacer un testeo, bueno, ¿cuáles son las principales barreras? Las creencias erróneas. Populares. Claro, como para ir a trabajar sobre ellas en las campañas. Mitos urbanos. Bueno, vamos a develar la resolución de nuestra trivia aquí en Doctor C. ¿Cuánto es lo máximo que ha sobrevivido una persona sin dormir y en qué país? Vamos a repasar las opciones. 4 días y 37 minutos en Malasia, 7 días y 15 minutos en Francia, 9 días y 40 minutos en Suecia, 11 días y 25 minutos en Estados Unidos o 15 días y 5 minutos en la India. Comenzamos por Marta. A ver, Marta. Opción 2. Opción 2, dice Marta. Ok, en Francia. 7 días Quiere y 15 minutos en Francia. Doctor López. Una pregunta difícil. 9 días en Suecia. 9 días en Suecia. Cormi. Albertito. Me subo a Marta. Me subís a Marta. Bueno, en realidad han perdido todos. A ver. Porque la respuesta correcta es esta, la de Estados Unidos. 11 días y 25 minutos. No, muy impresionante la foto del señor. Estos experimentos norteamericanos, ¿no? Este chico se llama Randy Gardner. Esto es en 1963. Él con un amigo y un experto un médico, decidió estar sin dormir. Estuvo despierto sin estimulantes y consiguió en Estados Unidos, a los 17 años, 11 días y 25 minutos, la marca que hoy sigue sin superarse. Esto está comprobado fehacientemente. Sufrió, por ejemplo, cambios de humor, pérdida de habilidades cognitivas. Iba al baño y lo perseguían hablándole para que no se duerma. Y la verdad es que uno dice, bueno, durmió todo este tiempo. ¿Cuánto durmió al otro día cuando se les pasaron las 11 días, 25 minutos? ¿Cuánto piensa que durmió? ¿30 horas, 50 horas? Un poco más de lo habitual. 14 horas Claro, durmió. Durmió 14 horas. Solamente se levantó para hacer pis. Nada más que eso. Bueno. Ahora, ¿qué joven pasó? 17. Está en el récord Guinness, pero el récord Guinness no permite más estas pruebas porque pueden ocasionar la muerte de la persona que la realiza, ¿no? Por supuesto. Un poquito poco saludable. Otro momento. Bueno, vamos a ver Cormi, querido Cormi. Alberto, un papá particular porque, bueno, él decidió seguir adelante con la posibilidad de ser papá, fíjate, a los 80. Un desafío para la ciencia, nuevas paternidades. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo seguís viviendo, Cormi? Mira, por empezar, de una manera distinta, una vez que lo tenés a tu hijo, distinto de lo que pensabas, ¿no? Porque, dice, cuando uno tiene un hijo, te estás comprando preocupaciones para el resto de tu vida. Y alegrías también. Eso por supuesto. Pero si lo tenés a esta edad, tenés más preocupaciones, porque yo lo que quiero es ver cómo sigo gobernando, conduciendo o ayudándolo cuando tenga 20, 30, 40, 50 años, cosa que no va a ser posible.
Entonces, bueno, la alegría que yo tengo, yo no concebiría ir a mi casa sin Emilio. En este momento. O sea, Emilio ya es la familia, ¿sí? Es una cosa indispensable, es una cosa indispensable. Para mí, lo más lindo es sacarle una sonrisa. Y él te la saca a vos, seguro. ¿Cómo? Y él te la saca a vos. Sí, a mí me la saca todo el tiempo. Y me da hasta envidia todas las sonrisas que le saca la madre. Porque la madre le saca muchas más sonrisas que yo. Y hay algunas de las chicas que comparten el cuidado que juegan mucho con él y también le sacan sonrisas. Él sonríe todo el día. Yo tuve el placer, no recuerdo si lo hice con mis hijos, de darle la primera papilla, que fue con palta. Fui yo, elegí la palta, elegí la banana. Entonces, bueno, las chicas le hicieron el puré, Steffi le hizo el puré y yo se lo di. Y para mí me resultó una cosa increíble. Porque la última vez que lo di, si lo di... Hace 50 años. Hace 50 años. Claro. ¿No? Entonces, el verlo, cómo voy disfrutando cada una de las habilidades. No muestro mucho la foto, pero cada tanto muestro la foto, que yo antes decía, no voy a andar como eso. Ahí las estamos viendo, las queríamos compartir. Yo le comentaba recién de tu Instagram. Con Luciana, Sí. ¿qué es ser viejo? Yo tengo una definición que a mí me pareció la más interesante, ¿no? Y para mí vos sos joven, porque digo que una persona es vieja, por así decirlo, cuando evoca más de lo que proyecta. Aquellas personas que viven del pasado. ¿Te acordás cuando hacíamos tal cosa, cuando viajábamos? Y vos siempre tenés la zanahoria adelante. Sí, eso es cierto. O sea, estoy siempre proyecto, ahora estoy por sacar un libro, además de estar metido en la clínica, en ALCO, en la facultad, en Ditaclub, en fin, en las organizaciones. No parás. No. Vos, Eduardo, ¿cómo te sentís? Bueno, yo todavía no hice el servicio militar. No, yo creo que la clave es tener proyectos. Bien. Digamos. Y hoy en día la medicina hay que trabajar con proyectos y con equipo. Digamos. Entonces, armar equipo en Argentina es un verdadero desafío. Y que se mantengan en el tiempo todavía mucho más. Pero realmente yo creo que hay que seguir produciendo. Yo el otro día en una entrevista que me hizo Clarín dije que mi proyecto es terminar con la grieta en Argentina. Porque la grieta se ha extendido ante la política, ahora es en todos los ramos, en la familia. incluyendo lamentablemente a nosotros. Sí, en la familia, los médicos, todo es así. Y realmente, digamos, si un padre quiere ser padre a los 80 años, fenómeno. Esto lo charlé en privado con Alberto, a mí me parece bien. Me parece bárbaro. ¿Cómo te sentís, Marta? Vos no parás de producir, ¿eh? Y vos no parás de producir, evidentemente. Hablando de traer sos una persona joven. cosas al mundo, mirá, acá está el libro de Marta que publicaste hace nada y que presentaste en la Feria del Libro. Sí, bueno. Es el quinto libro mío, pero es el primero que no es de patología, es un libro de divulgación científica. Bueno, estoy llena de proyectos. Yo creo que la vejez es una cuestión mental. Yo me siento con la edad que tengo, pero me siento joven. Tengo muchos proyectos y mi principal proyecto, porque bueno, lo del COVID y la divulgación para mí fue una coincidencia, una casualidad. Pero para mí lo lindo es enseñar. Yo tengo muchos residentes, tengo gente que viene, ahora tengo un chico de Sri Lanka, una de la India, el año que viene uno de Filipinas, va a venir una chica de Australia este año y todos vienen a aprender de muerte súbita, aprender de patología perinatal y creo que eso es lo que me va a seguir adelante por muchos años hasta que pierda la memoria. Marta, pero ¿te sentís más reconocida que nunca en la Argentina? Sí, bueno, vos sabés que se dio una cosa muy loca. Porque te voy a decir, yo tengo 60 años. Y yo digo, a los 60 años me pasó un montón de cosas. Bueno, por un lado lo del COVID, que hace que yo viaje en el avión y me conoce gente. Y llego a Ezeiza y me conocen y la doctora, voy a hacerme masajes, no me cobran porque soy la doctora.
Y bueno, tiene eso por un tiene lado. sus ventajas la pero fama. simultáneamente en el Reino Unido ha pasado algo similar. O sea, no es que me conocen todos, pero me han hecho podcast porque les interesa mi vida. Es así. Entonces decís, ¿cómo pasó a los 60? Bueno, pero soy joven. Bien, lo felicito. Gracias por venir, gracias Albertito. Gracias Eduardo, no tenemos tiempo. Nos fuimos. ¿Qué quiere decir? Cortito. ¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés? Esa es la pregunta. Ah, mirá qué interesante. Sí, esa es la que... ¿Cuánto? ¿Yo? ¿Cuánto tendrías si no supieras la edad que tenés? ¿Cuánto te das? La que me toque. ¿Cuánto te das? La que me toque. ¿Qué sé yo? 50, 60. 30. 30. Yo 35. Vos sos una nena, no así todavía. Bueno, yo ni lo cuento. Chau. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el domingo que viene aquí a las 12. Bueno.